a iniciar, ¿sí? Ok, me confirman que puedan ver la presentación. Sí, sí se ve aquí. Ok, gracias. Vamos a empezar con la presentación. Un contexto de la nueva realidad en la que estamos, que son hechos. Ciberseguridad es un tema de negocio, pérdidas y algunas proyecciones, algunos temas interesantes. Entonces, primero, hechos. O sea, esto no es un cuento. La aceleración de la transformación. Entonces, los negocios venían adoptando tecnología. Pero cuando nos pusieron en la pandemia bajo cuatro paredes, lo que pasó fue que se aceleró. Entonces, una cooperativa que decía, sí, yo algún rato quisiera tener mi banca en línea porque a mis clientes les gustan, no sé, comprarse el periódico, tomar su cafecito, venirme a saludar. Se dieron cuenta que si no tienen un canal digital donde puedan entregar el servicio y tener una comunicación de ida y vuelta con sus clientes, desaparecen. Entonces, eso aceleró muchísimos procesos. Es un hecho, no es un cuento hecho. También se vendió mucha tecnología, sobre todo, me regreso acá, mucha tecnología basada en nube. ¿Por qué? Porque es súper sencilla de consumir, ¿no es cierto? Yo pago una suscripción de un CRM, pongo a los usuarios, configuro mi funnel de ventas y empiezo a trabajar en días. Lo que antes era una iniciativa de tecnología no es más una iniciativa de tecnología. Los negocios andan preocupados de buscar análisis de datos, maneras más eficientes de poner sus productos en mercado, maneras de mejorar sus procesos de logística, pero es una aceleración. Segundo hecho, creció la superficie de ataque. Eso también es un hecho, ¿no es cierto? Entonces, hoy estamos, no sé cuántos de ustedes estarán en su casa, la mayoría de nosotros en Bielin hoy estamos todos en casa porque estábamos yendo 2 días a la oficina. Pero hizo que la superficie de ataque cambie, porque muchas empresas todavía tenían su firewall y sus servicios detrás de ese firewall en la oficina, y en la pandemia les tocó subir cosas a la nube y les tocó mandar gente de la casa. Entonces, la superficie de ataque se hizo mucho más compleja. Eh, Tercerizaron ciertas cosas. Yo estuve conversando con un banco grande, y me decía, nosotros cambiamos algunas cosas para siempre. Y me contaba que, por ejemplo, ellos al equipo de call center les cambiaron la modalidad de los contratos para que no sea la ubicación la oficina, y los mandaron a teletrabajo completo. Les dieron un equipo completamente pues, jardinizado, igual hay ciertos riesgos ahí, y les dan un enlace de datos y trabajan desde ahí. O sea, cambió por completo la superficie de ataque, ¿sí? Y el tercer hecho es el nivel de pérdidas, ¿no es cierto? ¿Por qué hay cibercriminales? Ya no son dos niños curiosos tratando de programar y poner algún mensajito en la página web o demostrar sus habilidades. Esto es un negocio, y es un negocio muy lucrativo. En el 2021, las pérdidas pasaron del 2020 ser 1 billón a ser 6 billones de dólares, las pérdidas estimadas en el mundial, y a Ecuador también nos tocó nuestra parte. Sí, las proyecciones hasta el 2025, miren, dice 10, yo creo que son muy cautas. Sí, yo creo que el año pasado aprendió mucho los diferentes negocios, y de pronto sí se desacelera un poco el impacto que están teniendo los negocios, pero esto es un tema de plata. ¿Cómo están haciendo los cibercriminales? Los cibercriminales están haciendo como un proceso comercial. Entonces ellos van a ver cuál es la pirámide. Entonces la pirámide, tengo aquí telcos, tengo bancos, tengo retails. Esos son los objetivos número 1 y ya los estamos viendo. El año pasado fue el primer año que se vieron ya APTs dedicados a clientes de Ecuador. ¿Y por qué hacen eso? Porque hay posibilidades de sacar dinero, ¿no? Y cuando digo sacar dinero, no solo directamente es un tema de que le caiga ransomware y le pego plato. Hay posibilidades de sacar dinero porque son industrias que tienen propiedad intelectual, que tienen información importante, que no solo la puedo monetizar extorsionándole para que me pague porque no la publique, no, sino porque se la puedo vender a otros. O sea, hay un tema ahí bien interesante. Esta es una frase que la repetimos en Bielin hasta el cansancio: ciberseguridad es un tema del negocio, ¿sí? No es un tema técnico, no es un tema, es un tema del negocio. Me gustó esta frase también que encontré, les comparto. Mire, lo dice St. Joyce, él es el líder de ciberseguridad y privacidad en la Pricewaterhouse, y antes era subdirector del FBI. Entonces, él dice, la ciberseguridad es un juego de equipo. Dice, y el CEO es el líder de este equipo. Entonces, ciberseguridad no es más un tema que está votado por ahí por tecnología o por seguridad. Y lo interesante de lo que pasó el año pasado aquí en el Ecuador, con los diferentes ataques, que los menciono por ahí en una lámina,
es que tuvieron impacto mediático, y ese impacto mediático le llegó a la preocupación de mesas directivas. Entonces ya decían, oye, si eso le pasó al banco, ¿será que me puede pasar a mí? ¿Qué puede pasar? Empieza a ser ya una preocupación, y en unos datos que tengo más adelante para compartir, se habla también específicamente de eso. Esta es una publicación de noviembre del año pasado, donde el Foro Económico Mundial dice, ya no necesitamos ciberseguridad, ¿no? O sea, ya no es suficiente ciberseguridad. ¿Por qué? Porque los negocios necesitan ciberresiliencia, y empieza este nuevo concepto que en Bielín vamos a estar trabajando mucho, mucho este año. Y la ciberresiliencia que implica dos cosas sencillas. Lo primero es crear un escudo. O sea, lo que hemos estado haciendo tradicionalmente cuando vendemos un firewall, un DLP, un WAF, estamos poniendo un control, ¿no es cierto?, que reduce el riesgo al cual está expuesto un activo del negocio. Pero esto es protección. Entonces, ahora, ¿de qué estamos conscientes? De que tarde o temprano podemos tener un incidente de ciberseguridad. ¿Qué va a pasar con ese incidente? Vamos a estar, no sé, 2, 3 días, una semana, un mes, como les puede haber pasado a varios, ¿no? Tenemos que tener capacidades para responder rápidamente, reponernos de ese ataque y que el negocio siga operando. Entonces, esto viene de INCIBE de España, y dice, bueno, ciberresiliencia digital tiene esos dos componentes: proteger el negocio y desarrollar capacidades de respuesta en el caso de tener un ataque, porque cualquiera de nosotros puede recibir un ataque, ¿sí? Esta es una frase que también la dijo Eugene al inicio de la pandemia, y él decía, la ciberseguridad se convirtió en el quinto elemento, porque ahora que estamos encerrados en cuatro paredes, pues necesitamos aire, agua, alimentos. Hasta ahí pues somos humanos. Luego necesitamos tecnología para comunicarnos, para hacer negocios, para entretenernos, para educarnos, pero él decía esto, no, ciberseguridad es el quinto elemento, es súper importante, porque si no hay ciberseguridad, cualquiera de estas cosas que miren más allá de aire, agua y comida, que ahora es del día a día de la tecnología, esto puede ser un desastre, ¿no es cierto? Ok, pérdidas por cibercrimen. Les había mencionado, para que tengan una idea de la proporción de cómo está el cibercrimen, hoy si sumamos narcotráfico más trata de blancas, es igual a cibercriminales. O sea, el tamaño es brutal. O sea, no sé si han visto cuánta plata. A veces es muy visual cuando agarran a los narcotraficantes y les cogen las casas llenas de dólares, ¿no es cierto? Pero el cibercrimen da más plata, o sea, da más plata, y por eso es que hay muchas organizaciones transnacionales completamente especializadas. Es más, cuando vemos análisis de APTs, hay grupos especializados de ciertas cosas. Entonces, hay grupos especializados en robar credenciales, hay grupos especiales en hacer el compromiso inicial, hay grupos dedicados a hacerles filtración. Luego, cuando ya logran monetizar el ataque, hay grupos especializados en lavado. Si estábamos viendo con un fabricante, por ejemplo, ya hay muchos esfuerzos para hacer tracking del seguimiento cuando se hacen pagos por criptomonedas, porque pues llegan a billeteras, empiezan a mover, y luego llegan a ciertas cuentas que luego empiezan a sacar a dólares o a euros, y utilizan mulas, al igual que cuando se hace otra estafa. Las pérdidas crecieron muchísimo. Las predicciones dicen que vamos a perder más. Sí, la verdad yo creo que la proyección de Cybersecurity Ventures, que dice al 2025 10, es muy cauta. Veamos cómo avanza este año. Y ahora les traigo algunos datos de análisis del mundo, y por aquí también tengo unos datos de Ecuador. Salió ya la encuesta de confianza digital que le hace la Pricewaterhouse. Salió ya a finales del 2021, ya tenemos la nueva versión. Y también tengo algunos datos de la del 2020, que es la anterior que vimos de la pandemia. Entonces, algunos datos, miren, por ejemplo, dice 40%, antes les mencionaba hasta con el meme, ¿no? Miren, 40% aceleran las estrategias de las empresas, aceleraron sus estrategias. Y este dato también es interesante, el de arriba, el del 21. 21% cambiaron los modelos de negocio. Eso significa que una de cada 5 empresas dijeron, no, por aquí no va la cosa. O sea, si esto sigue así, es más, seguimos en incertidumbre, ¿no? Ojalá ya termine la pandemia este año, pero sigue siendo una incertidumbre. Entonces, las empresas cambian sus modelos de negocio, nuevas tecnologías, nuevos riesgos, ¿sí? ¿Qué está pasando? Ya se empieza a contemplar la ciberseguridad dentro de las decisiones, que es algo que está en la segunda diapositiva. Dice, miren, el 50% ahora de los planes de negocios o decisiones consideran a la ciberseguridad.
Antes de la pandemia era el 25 y este es del 2020. En el del 2021 no le vi en qué punto terminó. Es decir, tengo a la gente que mandar a trabajar a la casa, tengo clientes que quieren acceder a mis servicios desde su casa. Si necesito hacer una estrategia de negocio para seguir operando, para tener resiliencia, como es adaptarme al cambio y seguir operando, se está considerando la ciberseguridad y es bien interesante, ¿no? Y 96%, pues casi todas las empresas cambiaron o cambiamos nuestra estrategia de ciberseguridad con respecto al COVID. Nosotros también en Vialin hemos hecho algunas cosas, ¿no? Recomendaciones clave nos dice estrategia impulsada por el negocio. Si estamos hablando con las áreas técnicas operativas, sí, nos preocupa resolver la operatividad del firewall, el antivirus, pero interesante que el negocio que está comprando tecnología de manera brutal, sí está preocupado de la ciberseguridad. Entonces, vamos a preguntarle al negocio, oye, ¿cuáles son tus sistemas críticos? ¿Cómo están protegidos? Y cambiar nuestro speech para hablarles de sus dolores, ¿no? Alinear visión y objetivos, administrar confianza digital. Malas noticias, este era el año pasado, pues todos esperaban, esta pregunta no les dice, pero todos esperaban que en la pandemia los ingresos reduzcan, y en verdad así fue, ¿no es cierto? Cuando fue el 2020 a todos nos pegó, negocios cerraron, hubo una coyuntura de incertidumbre donde todos pues guardaron cualquier proyecto de inversión, el proyecto era operemos en la pandemia y luego veamos qué pasa. Buenas noticias, se aumentan, se siguen aumentando propuestas de ciberseguridad, se sigue buscando gente de ciberseguridad. Hay una demanda brutal de gente que pueda venir o dentro de la organización o darme servicios. Cosas no tan buenas. Sí hay una preocupación. Miren, hay muchos negocios, 55, la mitad, dicen que no están claros si lo que gastan en ciberseguridad en realidad está protegiendo los riesgos más importantes. O sea, sí hay una preocupación al respecto. Esto es un poco el resumen. Presupuesto, esto es 2021, este es del de 2021, más del 25%, 2 dígitos de crecimiento en presupuesto de ciberseguridad. Entonces ahí viene la pregunta, ¿y a dónde se van a ir esos presupuestos? ¿Qué van a hacer? ¿Van a contratar empresas de afuera, empresas grandes? En realidad hay trabajo bien interesante para todos, ¿no es cierto? Entonces hay un incremento importante. ¿Dónde se están pensando gastar cosas pensando en tecnologías? Entonces, miren que incrementos, seguridad de red. Las grandes empresas están invirtiendo en seguridad de red. ¿Por qué? Porque ahora tienen que tener redes mucho más distribuidas, están aumentando sus capacidades de acceso mediante VPNs o mediante tecnologías como SaaS, está aumentando. Pero miren que en la pequeña y mediana empresa está creciendo ventas de network, ventas del endpoint, identidad y gestión de acceso, por ejemplo. En el tema de transformación digital es fundamental que yo le pueda confiar que la otra persona es quien dice ser. Entonces, si quiero acceder al banco y no puede ir al banco, tengo que yo tener una manera de validar. Y hoy existen técnicas, nosotros trabajamos hoy con un fabricante que me permite, por ejemplo, hacer el proceso de onboarding digital, donde le voy a pedir una prueba de vida, como hablar un video, hola, soy Guillermo, luego muestro mi cédula de identidad, y me reconoce, me hace match y puede confiar en que es la persona que dice ser. Es decir, puedo habilitarle en mis sistemas para entregarle servicios con confianza, que es un tema de la identidad y gestión de acceso. Ahora también hay muchos proyectos, como hay mucha tecnología, hay más plata puesta en riesgo en los diferentes negocios, sí hay un incremento en los proyectos de gestión de usuarios privilegiados. Claro, y no porque un usuario privilegiado quiera hacer alguna travesura, sino porque ellos son objetivo de los cibercriminales. Entonces, objetivo número 1, hay que buscar quiénes son los administradores, porque si nos hacemos con el control de esas cuentas, vamos a poder hacer más cosas. Entonces, hemos visto también un incremento en los proyectos de gestión de usuarios privilegiados. Entonces, hay algunas cosas. Seguridad en el correo, en las empresas grandes, sí. Servicios gestionados, sí, vulnerabilidad también, seguridad web, protección de datos. O sea, hay un crecimiento en las grandes, en casi todo, en las medianas, en algunos temas importantes. Este es una proyección de ventas en pequeña y mediana empresa. Sí, es una proyección de afuera, pero también nos sirve la referencia. Pero es interesante lo que dice la SMB. Miren, la SMB, hacia donde más quiere crecer, lo primerito que está, dice seguridad manejada remotamente. O sea, no quiero un firewall, no quiero un antivirus, lo que quiero es que me des un servicio. Dame un servicio que me resuelva mi problema.
¿sí? Y miren que el segundo que tiene crecimiento importante es necesito seguridad en estas plataformas de la nube o seguridad que se entregue desde la nube. Y está ahí. Endpoint tiene un crecimiento pequeño, seguridad pequeña. En mobile, por ahí está abajo, pero los dos más importantes son las pequeñas y medianas empresas buscan seguridad manejada remotamente y buscan seguridad en la nube, ¿sí? Este dato sí es más antiguo, pero no ha dejado de ser relevante. Es una encuesta de McAfee que hablaba acerca de la poca disponibilidad de recursos y este tiene datos inclusive de Latinoamérica, como está México, ¿no es cierto? Entonces le preguntaban a la gente, oye, ¿usted cree que hay suficiente gente para ciberseguridad? Miren, en el caso de México, el 90% de las empresas encuestadas dicen, no, no hay suficiente y es altísimo. Y no solo en general, sino dentro del área de tecnología. Nosotros que trabajamos en ciberseguridad normalmente tenemos un background técnico de tecnología, de infraestructura, de redes y nos hemos especializado en este mundo. Es decir, somos un poquito más raros que los de tecnología, entonces somos más difíciles de encontrar. Es una realidad, ¿sí? Ahora voy a pasar a compartir algunos datos de Ecuador. Sí, teníamos esta diapositiva, yo ya la tengo ya algún tiempo, pero no ha dejado de ser relevante. Entonces, compras públicas, ¿dónde hay plata, no es cierto? ¿Dónde hay posibilidad de monetizar? Entonces, si yo les puedo matricular unos estudiantes y que pasen la carrera sin que vayan a clases, pues hay un objetivo de monetizar. Entonces, bandas, recientemente también se capturó una banda que estaba haciendo ataques inicialmente de phishing, se hacían accesos de las cuentas y luego robaban dinero, también pasó en los medios recién. Los famosos títulos en el Senacid, de las licencias de conducir, las mafias que nos llamaban desde Ghana, creo que era para devolver una llamada por cobrar, un banco que fue atacado aquí en el país. Esto ya es viejo, pero este año que pasó, tuvimos tres cosas que tuvieron impacto mediático, ¿no? Y por eso las menciones más están con capturas de los medios. Entonces dice, hackers amenazan a Banco Pichincha. Me gusta la palabra, cibercriminales amenazan a Banco Pichincha con subastarle información. La versión oficial, la última de este incidente, es, tuvimos un incidente con un proveedor que maneja información sensible. Es decir, yo he hecho la tarea, yo tengo mis controles, pero tengo un socio que maneja mi información o cierta información y él tuvo el problema. Entonces también hemos visto algo que trabajamos, que es de gestión de riesgos de terceros, se trabaja de manera interesante. Y en julio CNT, ¿no? Entonces dice, tuvo un ataque de alta, en realidad fue un APT, un APT, y no fue un APT de que alguien le dio un clic a un correo que no debía y se cayó la CNT, no, este ataque fue elaborado, llevó meses, ya una vez dentro de la red, pues empezaron a sacar un montón de información, no fue un ataque que se hizo de la noche a la mañana, fue dedicado a la CNT. Y si yo pregunto, ¿por qué lo eligieron? Porque las telcos son las empresas que más rinden, pero tienen que evaluar, ¿no? Entonces tengo la azul, la roja o esta otra celestita, ¿a quién ataco? Empiezan a hacer análisis de superficie de ataque, encuentran software vulnerable, encuentran cosas que son interesantes y por ahí empezó el ataque. Y luego en octubre, Pichincha confirmó que tuvo un incidente, ¿cierto? Tuvo un incidente que afectó la disponibilidad. Nunca pues, llegamos a conocer más allá de detalles de eso, pero finalmente algún problema tuvieron internamente que afectó varios de sus equipos y afectó la disponibilidad. No podíamos sacar dinero, no podíamos hacer la aplicación. Luego ya se dio el servicio a los clientes personas, luego a las empresas. Nosotros tenemos una cuenta en Vialí, no podíamos, o sea, era chistoso porque me dicen, sí, está arriba el sistema. Entonces yo podía ver que tengo $500, pero no lo podía ni transferir ni sacar, o sea, pero ya sé que están ahí. Pero sí, fue un ataque persistente avanzado que afectó a la disponibilidad. Yo no tengo más detalles que les pueda compartir, pero es bien interesante por el tamaño y el impacto que tienen en la economía del Ecuador estas empresas, el impacto que tuvimos de conciencia en muchos negocios fue bien importante. Entonces, sí están preocupados. ¿Qué pasa si eso les pasó? ¿Qué puedo hacer? Eso nos ha generado un sinnúmero de oportunidades que vienen de arriba. O sea, no es la oportunidad que viene del técnico de seguridad que está preocupado, ¿no es cierto? Porque él sí está al día a día de eso, sino más bien vienen preocupaciones de negocio. ¿No? Oigan, si eso le pasó a este banco, o sea, yo cómo estoy. Ahora tengo puesto los huevos en la canasta de la tecnología y si me pasa a mí, ¿qué puede pasar? Entonces, es bien interesante.
Algunos de estos datos son de Kaspersky, de finales del 2020, pues crecieron los ataques por malware, crecieron los ataques de phishing, aquí se ven los ataques de la pandemia. Alguien decía, pero ¿por qué crecieron tanto? ¿Por qué? Porque ahora estamos 8 o 10 horas en la computadora. Entonces, la ventana que tiene un cibercriminal para tratar de engancharme, pues es mayor, entonces voy a hacer, y vimos de los ataques de la lista de infectados, que ya salen las vacunas, que no sé qué, entonces siempre están usando temas de inmediatez para hacer robo de contraseñas, para hacer instalación de malware, ¿sí? Y finalmente les traigo unos datos que compartió IT ahora con Deloitte, ¿sí? Muy chévere el trabajo que están haciendo. Algunos datos interesantes, por ejemplo, preguntaban qué servicios cuenta y cómo han crecido. Entonces, miren, dice, monitoreo de eventos de ciberseguridad, está por ahí, tienen esto. Gestión de vulnerabilidades, aumentó un poquito. Monitoreo antifraude, sigue por ahí, 30% los tienen. Miren dónde hubo crecimiento. Monitoreo y gestión de incidentes de ciberseguridad. Es decir, quiero que me monitoreen y que se haga la gestión, porque que me llamen a las 3 de la mañana y decir, oye, hay un problema, apaga el firewall. No, sino que se gestione ese incidente, hubo un crecimiento importante. Y también hubo un crecimiento sobre el tema de inteligencia de ciberamenazas. Hubo un crecimiento, pero miren que datos de Ecuador, ¿no es cierto? Dice, interesante, ¿en qué actividades se involucra la dirección en Ecuador? Y miren que inicialmente lo que más se involucra a la dirección es aprobar políticas y procedimientos. 57 analizan los riesgos, otros iniciativas de proyectos, 53 evalúan el presupuesto, ¿sí? Y un poquito menos de la mitad auditorías de diagnóstico. Pero yo creo que aquí hay un trabajo por hacer un cambio. O sea, la dirección está para, sí, te apruebo la política, hagan así, trabajen así. Sí, yo creo que la clave donde debe estar más involucrada la dirección es en análisis de riesgos. O sea, lo que manda sobre todo es análisis de riesgos. Entonces yo les tengo que mostrar que esta nueva manera de operar del negocio con tecnología tiene unos riesgos y tiene unos impactos, y yo creo que el reto es llevar hacia la dirección. Y esta del año pasado, ¿no? Decía, ¿qué iniciativas tiene para el 2021? Y miren que la más importante era concientización, ¿sí? Dicen, la persona es el eslabón más débil de la cadena. No, nosotros creemos que una persona bien entrenada en realidad es la primera línea de defensa, porque es la que si ve un correo medio raro lo va a reportar a tecnología. Es la que si vea que algo que está pasando en su sistema que trabaja en el día a día, no va a hacer. Entonces, es bien interesante, y desde el punto de vista de aprovechar los recursos es algo que funciona bastante bien. Yo hago conciencia, no tengo plata para cambiar el firewall o poner un buen antivirus, un EDR, etcétera, pero ya le tengo a la gente entrenada. Entonces, esta persona que está en la casa ya no va a abrir un link que le llega por el WhatsApp que dice que aquí están las fotos de los últimos muertitos de la Gasca. Entonces, no va a abrir. ¿Por qué? Porque sabe que puede ser un engaño, que puede comprometer su máquina, que puede robar. Entonces, no lo abre. Es más, lo borra, no lo reenvía. Y es clave el tema. Luego, gestión de vulnerabilidades. Segundo y tercero, me parece interesante que proyectos claves, hay mucha gente preocupada de, ¿y dónde está mi estrategia de ciberseguridad? ¿Cómo le pongo el norte? ¿Qué hago primero? ¿Dónde pongo las inversiones iniciales? Que ahí también podemos ayudar bastantes. ¿Cómo se debería incorporar en los negocios de ciberseguridad? Me gusta este ejemplo. Cuando se hace una montaña rusa, se hace un diseño y desde el inicio se busca que no se muera nadie, ¿sí? Aquí no se hace los famosos modelos que usamos ahora de lanzar un prototipo mínimo viable e irle mejorando. No, no, no. Cuando se diseña para que nadie se muera. Entonces, no es que le lanzamos una vuelta, se murió alguien, ajustale un poquito o bájale la velocidad. No. Debería ser así. Si es que hay muchos negocios que hoy están buscando implementar canales digitales, buscar maneras diferentes de trabajar usando tecnología, debemos tratar de que esa sea la manera, que pongan tecnología desde el inicio, pensando en eso, que nadie se nos caiga en el camino. Pero si no, pues hay negocios que están existentes donde hay que analizar los riesgos y hay que ponerle, pues, hay que poner el cinturón de velocidad, perdón, el cinturón de seguridad, hay que bajarle la velocidad, hay que ver qué cosas hacemos a las que están existentes sin afectar el negocio. ¿Cuál es el negocio en la montaña rusa? Divertir a la gente. Entonces, no le puedo bajar a eso, ¿no es cierto? Debe ser simple, simple para los empleados, simple para los clientes.
¿sí? Este es un sistema, por ejemplo, de frenos. Ahí se ve un poco complejo, ¿no es cierto? Es un sistema ABS. Aquí se ve un poco más complejo, pero a los usuarios debe ser así. O sea, debe ser un botón. Si detectas que te están mandando phishing, aprieta este botón, reenvía este correo. Si es que algo pasa en tu máquina, este es el proceso para reportar. O sea, tenemos que buscar que hacia los usuarios y los empleados el tema sea simple y el trabajo y la labor nosotros como consultores, como proveedores de servicios, es buscar entregarles esa solución, ¿cierto? Ya han visto esta diapositiva, estamos claros que tarde o temprano puede haber un incidente, anticipar, identificar y proteger. Miren que tiene que ver con resiliencia, es crear el escudo. Detectar, responder y recuperar tiene que ver con la segunda parte de la resiliencia, que es el tema de respuesta, ¿sí? Y se alineó completamente. Nosotros en Vialink ahora estamos trabajando en un desarrollo que va a ser para los canales foco. Canales foco son los que trabajan con nosotros y tienen business plan y hay cuentas objetivas y trabajamos donde estamos haciendo una herramienta para que ustedes como consultores puedan sacar el índice de resiliencia de sus clientes. Y este índice de resiliencia es evaluar ciertas actividades o capacidades, perdón, que tiene el cliente para hacer esto. Y ustedes van a sacar cuánto es su índice de protección, cuánto es su índice de respuesta, ¿sí? Esperamos pronto invitarles al lanzamiento de esta plataforma, que va a ser una plataforma para ustedes, para que generen negocio. O sea, va a resumir en 3 partes. Es sentarme con el negocio para ver cuáles son sus sistemas críticos, luego entender qué tecnología es la que opera ese negocio y finalmente hacer la evaluación, que es un checklist de controles para ver las capacidades que tiene de estos 6 puntos que finalmente terminan dando un índice de resiliencia. Lo interesante de esto es que nos va a permitir hablar con la gente del negocio y también con la gente de tecnología. Estoy ya terminando. Hay que evaluar continuamente la postura de seguridad, ¿sí? Este es un control que evita que pasen personas, pero resulta que le pasan carros. También hay que gestionar los terceros. Esto es lo que tengo hoy para compartir. La presentación les vamos a compartir también la presentación también les vamos a enviar, ¿sí? Por correo. Y quiero pasarme a compartirles esto que es la encuesta final. Y también tengo una parte para que dejen sus palabras. Entonces, la primera parte dice califique. Entonces, contenido compartido, experiencia, plataformas utilizadas, el aporte a su trabajo. Ese es el primer punto. Hay 4 personas que han respondido. No sé si tenemos también, Dani, alguna pregunta. Interno no tenemos, Kiki. Ok. Sí, entonces, cosas que están pasando, tendencias, y lo vemos del ecosistema. Por ejemplo, en el mercado del endpoint, estamos viendo 2 cosas. Uno, el endpoint tradicional, no quieren más consolas on-premise, quieren plataformas de nube. Los clientes lo quieren como servicio. Estamos viendo migración de los clientes medianos a grandes de EPP, o sea, del antivirus tradicional a EDR, es un hecho, se está viendo. Hemos visto un crecimiento en los proyectos de prevención de fuga de información, porque como el empleado está en la casa, me preocupa, pues, qué está haciendo con la información o se me vaya a llevar la información. Han crecido también los proyectos de prevención de fuga de información. El tema de canales digitales, que ya los mencionamos, hay muchísimo trabajo por hacer con el tema de canales digitales, de proteger los sitios web. No es como, pues, comprar un hosting y poner una página y salir a ofrecer mis servicios, ¿sí? Entonces, bien interesante eso. Les voy. Y tenemos una pregunta. Claro. Cuando surgen estos ataques de APT, ¿qué tipo de contingencia debería tener la empresa? Claro, a ver, primero, un ataque persistente avanzado no va a ser hecho a una empresa pequeña y mediana o a una empresa que no tenga posibilidad, la organización que está detrás, de monetizar ese equipo. Es decir, es un equipo complejo, debe tener capacidades de detección, tiene que tener capacidades de respuesta. Entonces, cuando hablamos de APTs, yo tengo que tener, obviamente, tecnologías en los endpoints y servidores para detectar esto. Tengo que tener tecnologías de red. No solo tecnologías en el perímetro como un firewall que bloquea o permite el tráfico, sino tecnologías que analizan el tráfico, sobre todo el tráfico este-oeste, porque normalmente lo que pasa con estos ataques es que se compromete una máquina y silenciosamente desde esa máquina se empieza a comprometer el resto y hacer ataques. Si yo solo monitoreo el firewall que ve el norte-sur, no voy a poder ver
que hay un ataque que se está desplegando por dentro de mi red. Hay que tener capacidades. Esto empieza en la tecnología. Lo que hemos visto es la mezcla de tener soluciones en el endpoint, que son los DPPs y los DDRs, y tener soluciones en la red. Y la mezcla de esto, pues, se está haciendo los XDR. Kaspersky también está a punto de anunciar su nueva versión de XDR, donde han unido su plataforma de cacería de amenazas que está en la red, más plataforma del endpoint. Pero esto es a nivel técnico. Yo creo que cuando hay un APT algo, sí debe haber un plan. O sea, pensemos en el plan catastrófico. Me cayó el APT, me cerraron el negocio, no puedo operar. ¿Qué puedo hacer? Tengo planes de contingencia, tengo sitios de contingencia, puedo operar desde afuera, tengo equipos de backup. ¿Cómo puedo operar en el caso de que tenga un ataque? Y la otra es, ¿cuál es el impacto? Les voy a dar un ejemplo, una florícola. Una florícola puede ser que siga operando, ¿no es cierto? Porque yo puedo, no sé, de pronto si me afecta en el riego, puedo seguir haciendo un riego manual y no me afecta tanto el impacto a la producción de 1 o 2 días. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, una empresa alimenticia? Que yo tengo que faenar y que tengo que guardar en el congelador y que luego tengo que sacar a las cadenas de frío y todo eso está automatizado. El rato que tengo un ataque en la industria alimenticia se para, o sea, se para por completo porque no voy a poder, acuérdense que es hecho toda una cadena de producción, ¿no? Para que nace, alimenta y están listos y se van faenando y salen. Entonces, tengo que ver yo siempre cuál es el impacto, qué tanta tecnología tengo. ¿Qué va a pasar si tengo uno de estos casos críticos? ¿Sí? Tenemos dos preguntas más, Guilla. Claro. La primera, ¿cuántos meses estimados demora el realizar un ataque a una empresa y en qué tiempo podemos identificarlo y remediarlo? Un ataque avanzado, el compromiso inicial puede ser segundos, ¿sí? O sea, puede ser en segundos que se hace el compromiso inicial donde se afecta un objetivo, alguna máquina, desde donde entrar, en realidad puede ser segundos. Pero luego el proceso en el que empiezan a investigar cuáles son nuestros equipos, cuáles son la información importante, dónde está, puede llevar meses, sí, puede llevar meses que están adentro y nosotros no sabemos nada hasta que ellos entienden cómo funciona nuestro negocio, dónde está la información importante, se la llevaron y se la llevaron poco a poco. Si la exfiltración no es que llegan a un file server y empiezan a pegarle todo al internet, no. Una vez que detectan la información importante, se empieza a exfiltrar y no se exfiltra pegando una página web, un FTP, se hacen procesos complejos de exfiltración. Por ejemplo, uno es a través del ISMP, que es el ping, ¿sí? Que es mandar un paquete de ping a un servidor. Yo puedo meter información dentro de un paquete de ping y mandar un paquete de ping afuera. Y el firewall dice de la LAN al internet del ping abierto, al ISMP, ¿no es cierto? Entonces, hacen exfiltración. Entonces, viene todo un proceso de exfiltración. Y luego, cuando ya, no sé, nos bloquean las máquinas y nos están pidiendo plata, que ahora todos piden 2 veces, ¿no es cierto? Nos piden plata por dejarnos volver a operar y nos piden plata por no publicar lo que ya se llevaron. Ya pasaron meses y es la parte final del ataque. Ahora, ¿cómo se puede responder? Depende de las capacidades que la empresa tenga para detectar y responder estas cosas. Si era una empresa que solo tenía un antivirus y un firewall, entrar a ver por dónde se metieron, qué pasó, es un trabajo cuesta arriba, casi que toca desconectar todo y luego volver a conectar. Pero si es una empresa que tiene tecnologías como un EDR, por ejemplo, donde puede detectar una actividad rara, maliciosa, que no sé, que un PDF empieza a mandar otras comunicaciones, algo, esa solución le va a permitir en mucho menos tiempo contener ese ataque. ¿Sí? Sí, listo. Y por último, Guille, ¿cuáles son las principales recomendaciones al momento de capacitar al equipo en temas de ciberseguridad? Yo creo que se debe hacer un balance de algunas cosas, ¿no? Una es, tenemos que nosotros hacer conciencia y tener claridad que la ciberseguridad no es el fin. Seguridad de la información no es el fin, ¿no es cierto? El fin es el negocio. El negocio tiene tecnología para operar de mejor manera y nosotros apoyamos a que esa operación sea con menor riesgo. Entonces, yo creo que sí hay que hacer una parte de entender cómo es que nosotros le apoyamos al negocio,
Lo otro es, tenemos que hacer capacitaciones desde buenas prácticas de entender cómo funciona y definitivamente también tenemos que capacitarnos en las tecnologías que tenemos en la empresa. Hemos hecho algunas pruebas y en empresas pequeñas y grandes, donde hacemos pruebas de penetración y nos entramos hasta la cocina y tenían un buen producto de protección, pero el administrador le molestaban las alertas, no sé qué, y empezó a configurarlo de una manera que no está bien. Entonces, hay veces también nos pasa, inclusive con nosotros, con Kaspersky, donde dice, ah, sí, es que no funciona Kaspersky. Vamos a ver, está mal configurado, está puesto en listas blancas los cracks del Office y del Windows, ¿sí? Y sabemos que un crack sí, efectivamente te desbloquea para que uses el Windows, pero te está instalando un backdoor para hacer un montón de cosas más. Entonces, sí hay que entender muy bien cómo funcionan estos productos de protección, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un equilibrio de esas cosas. Listo, Guille, ya no tenemos más preguntas. Ok, justo terminamos 11 puntos. Les agradezco nuevamente su tiempo y su participación. Esperamos que esto les aporte valor en las cosas que estamos haciendo. Dentro de Vialin vamos a estar hablando muchísimo este año de ciberresiliencia. Eso es lo que vamos a estar hablando este año, de cómo desarrollar ciberresiliencia en los clientes. Es más, lo que hace Vialin es eso. Nosotros desarrollamos la ciberresiliencia de sus clientes. De eso nos dedicamos y nada más. Muchas gracias por su tiempo y esperamos pues seguir trabajando este año que acaba de iniciar. Sí, que tengan un excelente día. Chao. Excelente día, hasta luego.